Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de diálogo que hemos querido implementar para que hablemos sobre la comuna y sobre la contingencia nacional. Le hemos puesto conversando porque vamos a tener un ciclo de conversaciones sobre distintos temas, distintos invitados, para que vayamos entre todos contribuyendo al bien social. Este martes, para empezar, vamos a conversar de pandemia, pensiones y plebiscito, de nuestra comuna y también de nuestro país. Estamos ahora con el Premio Nacional de Periodismo, emblema de Radio Cooperativa, profesor normalista, don Sergio Campos Ulloa. Bienvenido a la comuna de La Cisterna, don Sergio. Oye, saludos cordiales, Marcelo, gracias por la invitación y saludo también a Tucapel Jiménez, un diputado de la República que representa los intereses ciudadanos. Así que mucho afecto para todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros y como usted bien lo dijo, también estamos con nuestro diputado del Distrito 13, El Bosque, La Cisterna, San Ramón, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel Los Espejos. Los vimos bien activos ahí en la discusión por el 10%. Nuestro diputado Tucapel Jiménez Fuentes. Bienvenido a tu comuna, diputado. Gracias, Marcelo. Un saludo muy afectuoso para ti y también para Sergio, que no lo veía hace tiempo, pero lo escuchamos siempre. Sí, pues lo Así escuchamos que siempre. un saludo muy cariñoso para ambos, con mucho afecto. Bueno, vamos a empezar conversando sobre la pandemia. Les quiero contar que he recorrido varias ollas comunes, los vecinos nos han contado y sobre todo en nuestras redes sociales nos han dicho que han tenido muy poca comunicación del gobierno, que no les ha llegado el bono de 500.000 pesos, que no tienen la clave única, que no tienen subsidio, muchas veces porque no sabían que tenían que inscribirse, a veces les dicen que tienen que inscribirse, pero no tienen tampoco la conexión a la red de internet. También pasa eso con nuestros adultos mayores que no saben mucho de tecnología, muchas veces no tienen quien los ayude, quien les colabore. Don Sergio, yo pienso que han fallado las formas de informar a la ciudadanía. ¿Qué opina usted? Bueno, mira, las complicaciones han sido múltiples porque aquí hemos vivido un fenómeno inesperado. Cuando uno mira retrospectivamente a través del retrovisor y se da cuenta que está el 18 de octubre de 2019 como un referente, uno dice, bueno, lo interpreta porque era un acumulado de hechos y situaciones que afectaban a las grandes mayorías nacionales y que finalmente representó una gran movilización ciudadana de más de 2 millones de personas en todo Chile. Y eso fue muy, muy gravitante, digamos, para que se llegara a un acuerdo que permitiera la realización de un plebiscito bajo ciertas condiciones y términos, haciendo una reforma a la Constitución y que finalmente se iba a concretar en abril de este año. Pero apareció un fenómeno totalmente inesperado que fue la pandemia, y la pandemia nos dejó horquillados frente a un plebiscito que finalmente terminó nuevamente postergado, esta vez para el 25 de octubre. Bueno, la pandemia representó un desafío para el gobierno, para el parlamento, para los municipios y para todos los chilenos y los habitantes de este país. Hay muchos extranjeros, alrededor del 15% de los habitantes de esta nación son hermanos que han venido de otras latitudes buscando la posibilidad de desarrollarse aquí en nuestro país. Entonces, tú dices, bueno, ¿cuáles son los problemas que se han presentado? El de la pandemia, que ya ha muerto a por lo menos 14.000 personas entre los estadísticamente comprobados y aquellos que eran sospechosos de haber estado con COVID-19. Eso tuvo un impacto tremendo porque las familias quedaron destrozadas de esas personas, se produjo mucha angustia entre los contagiados, en fin, y al mismo tiempo eso provocó también una crisis desde el punto de vista económico que se tradujo en el cierre de fuentes de trabajo, de producción, de bienes y servicios. Y eso ha ocasionado una cesantía enorme. Entonces, todo este desbarajuste que se produjo en la sociedad requirió más comunicación. Y cuando se habla de más comunicación, en esta circunstancia, uno dice tiene que ser comunicación de la máxima calidad, porque está la salud de las personas, la vida o la enfermedad, y está la salud mental también como una cuestión intermedia.
Pero, sin embargo, la comunicación, que es tremendamente demandante en estas circunstancias, ha tenido muchas fallas. En la primera época, por ejemplo, con el ministro Mañalich, se nos dijo que iba a haber un carnet de inmunidad, después que iba a haber un carnet de alta. Y hoy día estamos muy claros que no hay ningún tipo de garantía de que una persona que enferma de coronavirus quede inmune para toda la vida. Estamos luchando por conseguir una vacuna en distintas latitudes, hay por lo menos 27, 28 experiencias. Entonces, todo eso ha creado también un empobrecimiento de la gente que ya vivía una situación de pobreza en este país, alrededor del 12% de la población, y de sectores medios que comenzaron a caer, digamos, también en el ámbito de la miseria, de la pobreza. Entonces, se buscaron ayudas de todo tipo, y esas ayudas que tenían que venir del Estado por iniciativa del Ejecutivo, porque él es el que dispone, digamos, de cómo se gasta la plata de todos los chilenos, llegaron por goteo. Y ese goteo tenía muchas trabas, dificultades, que hay que tener este requisito, este otro, y mucha gente fue quedando fuera de las posibilidades de acceder. Lo que estaba más claro, por ejemplo, era el reparto de las cajas, ¿no? Y esas cajas se demoraron hasta un mes y medio, dos meses en llegar a ciertos lugares. Otro problema. Después una caja de 3 millones que ya nadie habla de eso, porque nadie sabe si han llegado, si van a llegar, o qué es lo que pasó con las cajas que incluyen paradójicamente condones. Entonces tú dices, la comunicación ha tenido una falla desde el punto de vista oficial, que a mí me parece que es bastante grave, a pesar de que los medios de comunicación, la radio, la televisión fundamentalmente, que son masivos, las redes sociales, la plataforma digital, ayudan muchísimo, pero son totalmente insuficientes, porque la gente más precaria, la que tiene más angustia, es la que más sufre y la que menos ha accedido a beneficios reales. Por Dios que es cierto lo que dice don Sergio, le encuentro toda la razón. Además que hemos tenido tan mala información de parte del gobierno, les cuento acá en la comuna de La Cisterna, se nos informó que iban a llegar una cantidad de cajas, dijeron que iban a llegar alrededor de 28.000 cajas, y no llegaron 28.000 cajas, llegaron 23.100 cajas. Eso hace que la gente esté desinformada, muchas veces no tiene acceso a la clave única. O sea, la gente, yo creo que está desinformada, ¿no? Yo creo que nos faltó mejor comunicación de parte del gobierno. Las personas más vulnerables están pasando hambre. Y con respecto a eso, diputado, quiero hacerle una consulta, porque lo he visto muy activo con el proceso del 10%, pero aquí hay algo más de fondo, que es la reforma de pensiones. Esto se viene conversando y trabajando hace mucho tiempo atrás, en muchos gobiernos. Usted, diputado, yo lo he visto activo en la Comisión de Trabajo, conversando, lo he visto bien potente en este tema. ¿Cuál es el camino que viene con esta reforma, diputado? Mira, oye, antes que se me olvide saludar a todos los que nos están viendo ahí, Cisternino, porque con esto de la pandemia uno no ha podido estar en terreno, entonces al final esto se ha transformado en nuestra única relación con el distrito, con nuestras comunas, que como tú lo decías bien, Marcelo, el distrito creció el doble, 3 comunas más nuevas. Mira, yo creo que lo que decía Sergio es verdad, digamos, nosotros venimos de un estallido social del año pasado, que todo el mundo dice que como que nos reventó en la cara, pero la verdad es que las señales eran clarísimas. Tenemos un país donde más del 50% gana menos de 400.000 pesos, más del 70% gana, son 550.000 pesos, entonces con esa desigualdad instalada era como que en algún momento iba a ocurrir, ¿no es cierto?, lo que nos ocurrió. Y lamentablemente en ese proceso del estallido social, yo vi ahí que el gobierno no tuvo toda la voluntad de realizar los cambios que la ciudadanía pedía. Hoy día, por ejemplo, en el Congreso, la comisión que está muy activa es la Comisión de Constitución, que ha estado al borde ahí, pero llevando los temas adelante. Entonces, haciendo lo que no hace el gobierno, haciendo el Congreso. Pero en su momento lo hicimos en la Comisión de Trabajo. Nosotros con la reforma de pensiones logramos que el porcentaje era muy bajo. Presentamos una indicación que claramente era, en ese momento, inadmisible, y nos llamaron, mira, desde anarquistas legislativos, irresponsables,
pero cuando tú ves que hay un gobierno que no está haciendo lo que la gente pide a gritos, uno no se puede quedar de brazos cruzados. Entonces nosotros lo hicimos y muchos diputados del oficialismo que después también nos criticaban se sumaron a eso. Y esa reforma se aprobó con todas las mejoras que logramos hacer en la Comisión de Trabajo, que después se aprobaron en la sala y hoy día está descansando en el Senado. Pero yo creo que las condiciones han cambiado. Y nosotros en ese momento logramos avanzar lo que pudimos, no lo que queríamos. Porque yo les recuerdo que ahí se planteaba un 6% más de cotización y que fuera un 3% a las cuentas individuales y un 3% a la de solidaridad. Pero nosotros ahora, yo creo que con todo lo que ha ocurrido, nosotros como oposición, cuando digo nosotros, queremos que ese 6% vaya a solidaridad. A mí me gustan las sociedades que son solidarias. Después de periodos de dictadura, perdón, los países o las sociedades quedan como individualistas, ¿no? Y esto lo vemos en los sindicatos, lo vemos en la sociedad, en los jóvenes. Tú le preguntas a los jóvenes, bueno, y no solamente a los jóvenes, hoy día las encuestas dicen que la mayoría de las personas quiere que la plata siga estando en su cuenta individual. Pero yo ahí creo que hay otro tema de fondo, que es preguntar qué queremos realmente que sea nuestro sistema de pensiones, si sea un sistema de seguridad social o que siga siendo administrado por una empresa privada. Yo creo que esa es la gran pregunta que hay que hacerse. Yo creo en las sociedades mixtas, porque yo creo en la empresa privada, yo creo que tienen que existir, pero tiene que jugar un rol el Estado. Y el Estado tiene que hacerse cargo de las pensiones, ¿no? De la educación, de las pensiones, de la salud, y el resto que esté en manos privadas con mucha regulación. Pero las pensiones, a mi parecer, tienen que estar dentro de lo que se llama seguridad social. Y yo le digo a esas personas que dicen que quieren que su cuenta siga estando en su cuenta individual y no vaya a solidaridad, yo creo que al final no entienden bien o están un poco desinformadas, porque al final yo creo que cada persona lo que quiere es tener una pensión digna, que te permita vivir tu vejez en forma digna, ¿no? Todo, quizás es muy repetitivo esta frase, pero siempre es bueno decirla, que la palabra jubilación viene de júbilo, ¿no es cierto? Se supone que uno se pensiona y empieza a disfrutar la vida, en cambio acá en Chile empieza a sufrir la vida. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer hoy día es tener una pensión universal, que ojalá esté en lo que es la línea de la pobreza, ¿no es cierto?, que son 175.000 pesos, ojalá pudiese llegar al sueldo mínimo, sería lo ideal. Después un segundo soporte que sea solidario, y después que existan las cuentas individuales, cosa que cada persona también, si quiere mejorar su pensión, pueda seguir, y ahí quizás podrían seguir funcionando hasta AFP. Entonces yo creo que ahí tenemos un desafío mayor. Y lo último, fíjate, porque la derecha se caracteriza por asustar a la ciudadanía, ¿no? Por el discurso del terror. Ya lo hemos visto, y a veces le funciona y otras veces le golpean la cara. Ya le funcionó con el Chilezuela. Yo en el Congreso he visto muchas discusiones cada vez. Mira, te voy a recordar una cuando con los trabajadores del comercio que dirige Manuel Díaz, con la coordinadora de trabajadores del comercio, era un feriado, presentamos un proyecto de ley para agregar 2 feriados renunciables más. Al final logramos 1. Pero esa discusión era porque iban a haber, no me recuerdo si eran 3 o 4 feriados seguidos. Oye, pero hubiese visto la discusión en la Comisión de Trabajo, era que iba a haber desabastecimiento, que el país no podía vivir con 4 días feriados, que poco menos íbamos a estar como en un estado de guerra. Y al final nada de eso ocurrió, la gente programó sus compras, fue a comprarlo antes del feriado y pasaron los feriados. Entonces, cada vez que hay un tema importante, la derecha pone este discurso del temor. ¿Y por qué voy a esto? Porque ahora están diciendo, ¿no es cierto?, que diciéndole a los chilenos tengan cuidado porque les quieren expropiar sus dineros de la AFP de su cuenta individual. ¿Ah? Cuando uno habla de que esto lo maneje el Estado. Entonces yo le diría, la pregunta es simple, o sea, que se vaya el dinero y que lo administre el Estado es lo mejor que le podría pasar. Hasta ahora, fíjate, las Fuerzas Armadas, que tienen el 95% de sus pensiones son subsidiadas por el Estado, no han dejado de recibir nunca, pero nunca sus pensiones. Los que se quedaron en el sistema antiguo, no se cambiaron a la AFP, nunca han dejado de recibir sus pensiones. Entonces ese es el mejor ejemplo, que nadie le va a apropiar los dineros, sino que el Estado los puede administrar igual de bien que la AFP, pero con una gran diferencia, sin lucrar con el dinero de por medio y sin esas comisiones abusivas que yo siempre en la discusión
recuerdo que presenté dos indicaciones ahí que la gente no sabe. Con esto termino para no, que son las famosas, eliminar las famosas comisiones fantasma, ¿no es cierto?, que te cobran, para que la gente lo entienda. Es como, a mí me lo explicaron muy bien una vez, y repito este ejemplo, es como que tú vayas al restaurante, ¿no es cierto?, te llegue la cuenta de lo que comiste, y después te llega una segunda cuenta del cocinero. Eso es más o menos la doble comisión que cobran las AFP, ¿ah? Que es una cosa realmente increíble. Y las comisiones que le cobran a uno, que yo siempre lo digo, que la gente todavía no lo sabe, es que te cobran de tu sueldo imponible, no de lo que uno aporta. Entonces, es una cosa realmente increíble, son muy abusivas las comisiones. Bueno, esas dos las aprobamos en la Comisión de Trabajo, después se perdieron en la Comisión de Hacienda, pero ahí hay mucho que arreglar todavía en ese tercer pilar, que si se quiere seguir, digamos, para las personas que quieran mejorar sus pensiones, que puedan seguir con una cuenta individual. Así que espero que este proyecto está en el Senado, se está tratando de llegar a un acuerdo con el gobierno y ojalá exista la voluntad, porque la verdad que ya queda poco para que termine este periodo del gobierno y no veo mucha voluntad de hacer un cambio estructural en el sistema de pensiones. Mira, diputado, No pasa mucho. encuentro absolutamente la razón en todo lo que dice con respecto a lo que dicen que la derecha siempre ha hecho esa campaña del terror. Lo comparto enormemente, o sea, siempre la derecha ha tratado de bajar todos los proyectos que en definitiva quiere la ciudadanía. Con respecto a la AFP, nosotros hemos visto en el estallido social que la mayoría de las personas anda con un cartelito, no más AFP. O sea, hay un desconocimiento de la AFP. He visto que mi fondo ha disminuido. Ahora, una gran lucha que tuviste con grandes diputados también que lograron aprobar el 10% retiro, que algo ha servido a la ciudadanía. También vemos que también hay un desconocimiento y una falta de comunicación con respecto a lo que va a suceder ahora con el plebiscito que viene el 25 de octubre. Ya estamos cerquita de octubre, hay desconocimiento, no sabemos cuáles son las medidas de seguridad. El gobierno, por supuesto, nos tiene que garantizar un proyecto, un plebiscito seguro. Hay gente que está en las calles, aquí en la Cisterna en Gran Avenida uno sale a la calle a la hora que sea y ve mucha gente. Hay comunas que están en un proceso de transición. Y aquí le pregunto, don Sergio, entonces, ¿cómo finalmente podríamos tener un plebiscito seguro? ¿Qué opina usted? Bueno, mira, hay varios factores que determinan que un plebiscito llegue a ser seguro. Primero está que en esta etapa, de aquí al 25 de octubre, hay que practicar el autocuidado, digamos, porque cada uno aquí tiene que emitir su opinión, ya sea por el apruebo o por el rechazo, para empezar a construir una nueva constitución, porque este no es un proceso automático que el 25 de octubre inmediatamente vamos a tener una nueva constitución. Va a ser el primer paso, digamos, desde el punto de vista de los procedimientos, ¿no? ¿Qué significa eso? Que la gente va a tener dos alternativas, dos posibilidades, digamos, de votar con alternativas. Primero, si quiere o no quiere una nueva constitución, y en segundo lugar, si quiere una constituyente formada por ciudadanos exclusivamente, o una constituyente con parlamentarios y ciudadanos. Ese desafío es para todos los chilenos y los habitantes que están en este país, que están habilitados para votar, con una responsabilidad cívica que es muy importante. Por eso, lo primero que hay que hacer es seguir cuidándose, porque esta pandemia vino para quedarse. Aquí estamos, según ha dicho la Organización Mundial de la Salud, frente a una endemia. O sea, así como la peste bubónica, por ejemplo, que está por doquier en el mundo, u otras pestes como el SIDA, por ejemplo, que es un virus, digamos, que se ha quedado también en la humanidad. Hoy día hay medicamentos, nadie se muere, o prácticamente nadie se muere de SIDA, por ejemplo, ¿no? Porque hay posibilidad de contrarrestarlo. En fin, y así hay muchos casos, digamos, de enfermedades como el mal de Chagas, que también es otra endemia, ¿no? Y el coronavirus se transforma también en endemia. O sea, va a durar mucho tiempo, no solamente para este plebiscito, sino que para las 8 elecciones que vienen después, para elegir presidente de la República, parlamentarios, concejales, cores, y así hasta casi el infinito de elecciones que vamos a tener solamente en un año, para elegir presidente de la República también. Entonces, esa es una parte. La otra parte es la responsabilidad que tiene la autoridad de gobierno, digamos, en términos de articular y coordinar
las fórmulas de desconfinamiento, y en eso hay una falla que dice relación con la trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? La trazabilidad es establecer cuando una persona está contagiada, tiene COVID-19, con quién estuvo relacionado antes y con quién se relacionó después. ¿Cuál es el origen de su mal? Las personas que estuvieron relacionadas en ese grupo y con quién se relacionó después. Eso tendría que ser entre 10 y 30 personas las que se consideraran para los exámenes pertinentes, para hacerle un seguimiento. Y aquí no estamos ni cerca de esa cantidad. Por lo tanto, la trazabilidad, según han dicho las sociedades científicas, según lo ha dicho la Organización de Estudio Espacio Público, también lo ha dicho la Universidad de Chile, la Universidad Católica y la Universidad de Concepción, que formaron un grupo que se llama iCovid-19, que tienen un sitio web donde se puede hacer el seguimiento. Que esa es la falla principal que tenemos hoy día. Entonces, si bien es cierto, han disminuido los casos de contagio, pero no ha sido, digamos, de acuerdo con los parámetros que considera la Organización Mundial de la Salud, que se traduzcan en un buen camino para ponerle un atajo a la enfermedad. La cantidad de muertos, 60, 90, 80, y eso es mucho más que un número. Es un drama familiar, es una tragedia para las personas, para los hijos, para los abuelos, para los padres, en fin, para todo el grupo de que forma parte en una comunidad, para el lugar donde trabaja, en fin. Es una situación, digamos, que no se traduce solamente en un número, 80 muertos, 90 o 60 muertos, sino que eso tiene una expansión mucho más grande del punto de vista también del efecto que tiene en la salud mental de la gente. Entonces, por eso que hay una exigencia para que el gobierno haga lo necesario para que la trazabilidad se ponga en marcha. Lo otro que tenemos como falla es el sistema de transporte, ¿no? Uno de los lugares, digamos, donde el transporte es mucho más demandado es la región metropolitana, porque aquí vive prácticamente 10 millones de personas en la región metropolitana que demandan el metro, la locomoción colectiva, los taxis colectivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos son puntos de contagio, ya que no están establecidas las medidas, por ejemplo, que permitan proteger a la gente de contraer la enfermedad. Yo acabo de ir a una clínica acá en Santiago acompañando a mi mujer y resulta que allí hay un asiento por medio y hay un asiento que dice no sentarse aquí. O sea, las personas están como a 1 metro de distancia unas de otras y eso significa una buena medida. Pero eso no ocurre en la locomoción colectiva, tampoco pasa en el metro, ¿ya? Y vemos, por ejemplo, grandes aglomeraciones de gente que es muy criticado, ¿eh? Dice, oye, pero la gente cómo sale a la calle, se puede contaminar, qué sé yo, y todo eso. Pero resulta que hay gente que necesita salir a la calle. Hay gente que no tiene un trabajo estable, no tiene un trabajo que le permita vivir. Entonces, salen a comprar mercadería para vender la mercadería. Y hay gente que compra esa mercadería y les permite entonces un sustento circunstancial, porque aquí se trabaja por ese grupo de personas que es muy numeroso en el día a día, ¿no? O sea, hoy día están pensando qué van a vender mañana, qué van a salir a vender a la calle para poder tener plata para comer, para alimentar a los hijos y todo eso. Entonces, son todos problemas que estamos enfrentando, pero la última encuesta, por ejemplo, CADEM, dice que el plebiscito va a contar con una participación cercana al 70%, y eso es muy importante, porque la gente tiene la intención de participar, y eso significa un valor tremendamente significativo para establecer parámetros democráticos y podamos profundizar esta democracia que tiene muchas falencias, pero la podemos perfeccionar, la podemos corregir, la podemos fortalecer, que es lo más importante a mi juicio. Sí, don Sergio tiene toda la razón. Todas las personas tienen muchas ganas y tienen la intención de ir a participar de este plebiscito. O sea, vimos marchas de millones de personas. La idea es que todos participen, pero es súper importante que nos cuidemos de esta pandemia del COVID-19. Pero lamentablemente aquí hemos visto nuestra grananía, aquí en nuestra comuna de La Cisterna, que hay mucha gente afuera, gente que no respeta la cuarentena, gente que sale sin permiso, y producto también de esto es que hay gente que necesita el día a día, gente que cada día va a trabajar para llevar el sustento a sus casas, y lamentablemente el gobierno, sus medidas han sido muy insuficientes. Y aquí quiero preguntarle al diputado, en definitiva, ¿cómo se puede proteger este proceso mirando desde el punto de vista de los congresistas del Congreso Nacional? Oye, mira, yo quería
hacerme cargo del 10% también, porque de repente suena como el mismo gobierno nos dice, los colegas del oficialismo dicen, no, ustedes lo único que saben decir es que llegamos tarde. Pero mira, más que decirlo, el mejor ejemplo de que el gobierno llegó tarde con sus medidas es lo del 10%. Si la gente hubiese tenido ayuda, nadie iba a querer sacar su plata para su pensión. Pero como no tenía ninguna ayuda de ningún lado, muchos requisitos, que esto, que lo otro, que tenían que postular, entonces, esto fue, la verdad, que caído del cielo para muchas personas. ¿Ah? Y bueno, al final vimos no todo lo que había de fondo, que no afectaba a las pensiones mayormente, porque las pensiones ya son indignas, con o sin ley. Todo eso se fue conjugando, pero el mejor ejemplo de que el gobierno llega tarde siempre es el 10%, el retiro del 10%. Fíjate que el otro día en la Comisión de Trabajo los ministros decían, porque estábamos discutiendo un nuevo proyecto para mejorar el seguro de cesantía, la suspensión del empleo. Entonces decían, no, nosotros le decíamos, mira, todo esto lo dijimos antes, ¿por qué no subimos los montos? ¿Por qué no aumentamos la cobertura? ¿Por qué? Entonces los ministros decían, es que nunca pensamos que esto iba a ser tan largo. Y antes nos decían que justamente lo contrario, ¿ah? Que ellos pensaron que esto iba a ser corto, ¿ah? Entonces si hubiesen pensado que iba a ser corto, que iba solamente a durar 2 meses, la pregunta es ¿por qué no destinaron todos los recursos a estos proyectos de ley, a estas políticas públicas? No se entiende, porque ellos para defender decían, no, estamos guardando para el futuro porque esto va a ser muy largo. Y ahora decían que no pensaban que iba a ser tan largo. Entonces hay una contradicción ahí bien inentendible del gobierno. Y mira, respecto al plebiscito, yo creo que lo que decía Sergio es verdad. Esta pandemia llegó lamentablemente para quedarse. Hoy día, de hecho, aparecía por ahí en un lugar que en Hong Kong, no sé dónde, a un joven de 30 años le volvió a dar. Le volvió a dar, después de 6 meses se volvió a contagiar. Entonces, que decían que la mejor inmunidad son los anticuerpos, pero al parecer dura muy poco la inmunidad. Entonces esto tiene que llegar una vacuna, pero va a estar, igual nos va a seguir acompañando. Entonces, y como decía Sergio, vienen tantos porque él nombró los procesos electorales que se nos vienen, y dentro de todo eso están las primarias para candidato a alcalde, las primarias, la segunda vuelta de los gobernadores, las primarias presidenciales, pues las parlamentarias, en fin, se nos vienen varias elecciones. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que ser capaz de tomar todas las medidas de hacer un plebiscito seguro. Ya hay muchas cosas dando vueltas, digamos, que, mira, se habla del voto a través del correo, se habla de una móvil, para que también vaya a tomarle el voto a las personas que están contagiadas, se habla de horarios diferidos, que se alarguen los horarios y que también sean diferidos para las personas que están contagiadas, para las que no. No sé, yo creo que hay muchas formas de garantizar un proceso seguro, porque la gente además está yo siento que va a haber una alta participación a pesar de la pandemia. A propósito del discurso del terror, los que no quieren que haya plebiscito ya están instalando esto de que no, que se van a contagiar todos, porque se dan cuenta que de repente les resulta esto de meterle miedo a la ciudadanía. Por supuesto. Diputado, disculpa que te interrumpa, pero la gente está preguntando, ¿y cuál va a ser tu voto? ¿Apruebas o rechazas? No, apruebo. Yo creo que ya todos estamos, ya las posiciones están súper claras, ¿no es cierto? Por supuesto que vamos a aprobar y esperamos, y yo creo personalmente que una gran mayoría de la ciudadanía está por el apruebo, ¿no es cierto? De que tener una nueva constitución redactada por todos los chilenos y chilenas. Entonces, por asamblea constituyente. Claro, que sea 100% ciudadana. Yo creo que eso es lo que la ciudadana está viendo. Yo siempre he dicho, fíjate que mi cargo, yo lo he sentido así, es un cargo de representación popular. A mí me eligen para representar a la gente que votó por mí. Y en algunos temas valóricos, uno podrá tener su posición individual, pero en general, yo siempre he entendido que tengo que representar a la gente que votó por mí. La mayoría en mi distrito, por lo menos, está por votar a prueba, y yo, bueno, tengo la convicción propia, personal también de eso. Así que yo creo que va a ser un lindo proceso y el gobierno tiene que crear esas condiciones de seguridad para que la gente vaya a votar con tranquilidad. Qué bueno. Bueno,
somos dos, porque yo también voy a votar apruebo y Asamblea Constituyente y vamos a luchar para que así sea. Vamos a ir a terreno, vamos a hablar con la gente, los vamos a informar, les vamos a decir cuáles son lo que significa votar apruebo, porque es un cambio histórico. Hay Aquí dos elementos ahí que son bien importantes como sí, argumento, digamos, en el sentido de refutar aquellas opiniones que dicen, oye, pero si con una nueva constitución no les va a mejorar el sueldo, no van a conseguir mejor trabajo, en fin, hay una serie de argumentos para decir que la constitución que Chile podría tener mediante la participación ciudadana no sirve para resolver los problemas de la gente. Pero vamos viendo, en el caso del 10%, para retirar de la AFP, que son las platas que hemos depositado todos los chilenos, es nuestra plata. se tuvo que hacer una reforma constitucional, ¿no es cierto? Un artículo transitorio de la Constitución que permite por única vez, digamos, retirar el 10%. Otro problema que tenemos, por ejemplo, tiene que ver con el derecho de propiedad, en este momento el agua, en Chile, que es un bien escaso, ¿eh? Y va a ser cada vez más escaso. Necesitamos agua para el consumo humano, necesitamos agua para la agricultura, para los productos esenciales que se cultivan en nuestras tierras. Bueno, y ese bien escaso es manejado por un grupo de personas, ¿no?, que son los dueños de las concesiones de agua. Y ellos la manejan en su amaño. Muchas veces esas concesiones de agua significan que las arriendan, ¿no?, a precio especulativo, o las venden las concesiones a precio especulativo, y hay lugares en que la gente no tiene agua. Por ejemplo, el caso de Petorca es uno de los muchos lugares. Aquí hay alrededor de 1 millón de personas en Chile que no tiene acceso a los servicios sanitarios, no tiene acceso al agua potable. Entonces ese es un derecho, digamos, el derecho al agua, que debería estar garantizado en la Constitución Política del Estado, y crear una situación distinta también en el ámbito de la participación ciudadana, porque esta democracia lo único que tiene es representación. O sea, yo puedo elegir a alguien, ¿no es cierto?, al diputado Tucapel Jiménez, para que me represente. Pero los parlamentarios no están obligados a deliberar con sus electores, a reunirse periódicamente para discutir los problemas de su distrito, de su comuna, en el caso de los alcaldes y de los concejales, ¿no? Y ahí hay un punto bien importante, que había un cambio sin hacer ninguna reforma constitucional, pero es un paso trascendente. El poder que han adquirido los alcaldes en esta crisis es extraordinario. ¿Por qué razón? Porque han sintonizado con las necesidades de la ciudadanía. Los alcaldes, estoy hablando de los alcaldes en términos genéricos, ¿eh? O sea, están los alcaldes que son de la oposición, pero hay alcaldes de la derecha que se han alineado con los alcaldes de oposición porque están inmersos en el pueblo, están entre la gente, saben escuchar. Y eso es lo que falta, digamos, a un gobierno presidencialista como este que tenemos en Chile por la Constitución antigua, donde no se escucha a la ciudadanía. Y ese es un problema que hace que la democracia sea precaria todavía. O sea, la posibilidad de que la democracia no solamente sea elegir representantes, sino que sea deliberativa, ¿no?, con participación directa a los ciudadanos, que pueda haber posibilidades de tener referéndum frente a determinados problemas, en que la gente pueda votar. En Chile eso no se puede hacer hoy día, digamos. Tuvo que hacerse una reforma constitucional para que hubiera plebiscito a partir del acuerdo del 15 de noviembre. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, por eso que es importante participar en el plebiscito para tener una nueva constitución. Así es, y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que haya una gran participación ciudadana, porque en definitiva los ciudadanos fueron los que exigieron este proceso. Y bueno, sabemos que el diputado Tucapel Jiménez tiene otro conversatorio. Él siempre ha participado en la Comisión de Derechos Humanos y tiene un conversatorio de Derechos Humanos, pero antes de irse, diputado, quiero pedirle su última opinión, y en este sentido me voy a poner en el caso de los vecinos que hemos conversado, que me han mandado mensajes a través de mis redes sociales, en la cual tienen grandes problemáticas. Primero que nada, las cuentas de luz han sido el doble, las deudas se le han multiplicado, han pasado hambre, no han podido postular a ningún subsidio. Por lo menos acá en La Cisterna tenemos un programa donde estamos entregando cajas de mercadería y vales de gas, que algo sirve para apoyar esta gran pandemia, pero en definitiva
las grandes organizaciones que se han formado aquí en la comuna son las ollas comunes, las ollas solidarias, en la cual ha podido sobrellevar esta pandemia. En definitiva, diputado, ¿el pueblo está ayudando al pueblo? Bueno, el Chile siempre ha sido súper solidario, ¿eh? Yo cada vez que iba a los bingos que se hacen generalmente en el distrito, cuando hay problemas de salud de algún familiar, yo siempre decía a las personas, mira, esto muestra las dos caras de Chile. ¿Ah? La cara mala, que se tenga que estar haciendo bingos porque el Estado no se hace cargo de la salud de las personas, y la cara buena, que todos los vecinos están acá hoy día jugando al bingo para ayudar a un vecino. Entonces, es la cara nuestra, y hoy día está pasando algo parecido con las ollas comunes. Yo fíjate, para una muestra clara de que el gobierno llega tarde respecto al que hizo en su momento vetar, mandar al Tribunal Constitucional el proyecto de ley, que al final lo tuvo dilatando ahí hartos meses, de que suspendía las cuentas básicas de luz, de agua. ¿Te acuerdas que fue una discusión bien larga ahí? Pero bueno, fíjate que yo, para terminar, no quiero porque la gente hoy día cada día habla más de la Constitución. Y como decía Sergio, ¿qué nos va a cambiar la vida? Pero fíjate que Jaime Guzmán, uno puede tener miles de diferencias, tiene que reconocer que tuvo una capacidad realmente increíble, porque dejó una Constitución tan amarrada, porque muchas de las críticas que uno recibe día a día, muchas con justicia, otras injustas, dicen, ¿por qué no hicieron esto? ¿Por qué no cambiaron esto otro? Es porque dejó un sistema tan bien amarrado que uno no haya por dónde entrar. Porque yo les recuerdo que al principio en esa Constitución, ¿no es cierto?, dejar los quórum altísimos, o sea, cualquier cambio constitucional o cualquier reforma importante, altos quórum. Cosa bien imposible con un sistema binominal que había, que al final salía uno de allá y uno de acá, y con algunos doblajes en algunos distritos, pero 3, 4 doblajes no se alcanzaba ni siquiera el quórum simple. Dejó senadores designados. Al principio, ¿no? la gente tiene memoria frágil. Entonces, por Dios, qué importante, por eso explica por qué muchos cambios no se pudieron hacer, y por Dios, qué importante cambiarla ahora. Y quiero terminar con esto, fíjate que no quiero dejarlo pasar, porque la derecha más ultra habla siempre que este es el peor congreso de la historia. Fíjate, pero yo me hago cargo igual de lo que dijeron varios colegas. Yo prefiero tener los colegas de hoy día a tener esos colegas de los 90, que eran senadores designados, que estuvo Pinochet en el Senado, sentado como senador, que ahora estuvo el general Sinclair, que acaba de ser condenado también, estuvo sentado ahí en ese congreso. Entonces, la verdad es que yo prefiero a los colegas que tengo hoy día, haber tenido esos colegas en los años 90, que todos tienen hoy día, tienen condenas criminales como Santiago Sinclair, y para qué hablar del dictador Pinochet. Así que, bueno, quedan pendientes hartas cosas, como dijiste tú. Yo tengo que irme a otro conversatorio de Derechos Humanos, que es la comisión que he estado siempre en el Congreso, y bueno, despedirme, ¿no es cierto?, de todos los cisterninos, cisterninas y todas las personas que nos están viendo. Ya llegarán, ojalá, así esperamos todos, ¿no es cierto?, los momentos de reencontrarnos en la calle y poder salir. Yo estoy en el grupo de alto riesgo, así que llevo desde marzo que no salgo. Así que también espero poder salir y volver a esa relativa normalidad, porque como decía Sergio, no vamos a volver más, vamos a vivir con este virus y vamos a tener que acostumbrarnos, y el autocuidado es súper importante. Así que un abrazo con mucho afecto para ti, Marcelo, por este conversatorio, y para Sergio un abrazo gigante, y toda la admiración también como persona y como periodista ahí, que como yo decía al principio, nunca le vemos la cara, pero lo escuchamos, su voz está instalada en todos en nuestra cabeza. Así que un abrazo grande para ustedes dos. Sí, pues, diputado, a cuidarse mucho, muy agradecido por haber participado en esta conversación, y acuérdense, tendremos más conversatorios, así que nos estaremos viendo pronto. Bueno, aprovecho de contarle al diputado Tucapel Jiménez que el próximo viernes, alrededor de las 20 horas o 19:30, se va a transmitir por redes sociales un programa especial con motivo de cumplirse 40 años del discurso de Frei Montalva, que se hizo en el Teatro Caupolicán, y que fue el 27 de agosto de 1980,
y que fue en alguna medida, lo que voy a decir es bien brutal, la sentencia de muerte para Frei Montalva, porque como sabemos murió en enero de 1982 debido a una situación de envenenamiento, con la justicia que ya ha dictaminado que fue un asesinato, por lo menos el ministro Alejandro Madrid así lo entregó en su informe, y hoy día todavía quedan diligencias pendientes en ese crimen que formó parte de un magnicidio, ¿no? Un acto unitario que se hizo en el Teatro Caupolicán, y el acto que se va a realizar a través de redes sociales es un acto muy unitario que se ha organizado para el próximo viernes 27 a partir de las 7, 7 y media de la tarde. Así que voy a... yo sé que a ti te afecta mucho Sí. tu papel por el hecho que tu padre también fue asesinado por los esbirros de la Además, en febrero de ese año, Pinochet tenía dos grandes enemigos. Un enemigo en el ámbito social, que era mi padre, y un enemigo que era en el ámbito político, que era don Eduardo Frei. Y en menos de un mes fueron ambos asesinados. Y fíjate que te cuento una anécdota más. Antes del Caupolicanazo, Eduardo Frei tuvo en la NEF con mi papá, que se denominó el Caupolicanazo Chico. Fue un acto masivo en la NEF, fue como el primer acto político público antes de este Caupolicanazo, y yo estuve ahí, y mi papá me dijo, graba el discurso de Eduardo Frei. Y yo lo grabé, no lo encuentro, porque me da una vergüenza espantosa ahora que se nos perdió, no sé cómo, mi mamá lo tuvo pero guardado así, pero en forma sagrada, y no lo podemos encontrar ahora. Y yo lo grabé en forma bien primitiva, con esas radios que tenía unos radiocassette al lado de un parlante, y estuve todo el rato ahí escuchando el discurso y estaba repleto, repleto, repleto. Bueno, ese fue el famoso Caupolicanazo Chico que fue en la NEF y que después vino, ¿no es cierto?, antecedió al Caupolicanazo grande, digamos, que se hizo en el Caupolicán. Así que ahí hay varias anécdotas que contar. Un abrazo. Un abrazo. Ya. Un abrazo, Chao, diputado. un abrazo, Que esté muy gracias bien. por la invitación. Bueno, don Sergio, para finalizar este conversatorio y en virtud de todo lo que hemos conversado sobre pandemia, sobre plebiscito, he escuchado la voz del pueblo. Como decía Tucapel Jiménez, hay que escuchar la voz del pueblo. Le quería contar una anécdota. Yo con el diputado Tucapel Jiménez trabajé 10 años. 10 años fui su jefe de gabinete. Eso me permitió poder recorrer el distrito completo. En ese tiempo era el distrito 27, el bosque de la Cisterna San Ramón, en la cual todavía tengo grandes amigos, por lo cual he recorrido mucho en terreno estas comunas, y me he encontrado con gente muy vulnerable, gente muy pobre, gente que no ha recibido ninguna ayuda de sus municipios, sobre todo el gobierno. No han podido postular porque muchas veces no tienen acceso a internet, muchas veces los adultos mayores no tienen quien los ayude. En definitiva, están desprotegidos, y han surgido estas famosas ollas comunes, ollas solidarias, donde gente de esfuerzo, gente que no tiene muchos recursos, se junta con vecinos y logran sacar adelante estas ollas comunes, que muchas están algunos días, pero la gran mayoría está todos los días. Muchas veces gente llega con un arrocito, con tallarines, este es mi aporte para la olla común, y entre todos se forma una gran olla común. Como le preguntaba al diputado Tucapel Jiménez, el pueblo está ayudando al pueblo. ¿Cuál es su opinión, don Sergio? Bueno, mira, nosotros hemos tomado nota de esta situación ya hace bastante rato. En la radio hay un espacio en cooperativa.cl donde la gente envía las fichas de los lugares del país donde hay ollas comunes funcionando, con los datos para que la gente pueda aportar, con la dirección, con el teléfono, en fin. Y eso contribuye, digamos, a que se pueda ampliar la solidaridad y pueda la gente informarse también de cómo puede ayudar. No solamente estamos hablando de alimentos para las ollas comunes, estamos hablando también de ropa de abrigo. Gran parte del país está viviendo el invierno, ¿no es cierto?, de la zona central hacia el sur. Ha habido bajas temperaturas. Bueno, hay gente que necesita frazada y otro tipo de elementos que permiten enfrentar esta situación con cierta solvencia. Por lo tanto, para mí ha sido muy importante que la radio se haya puesto, digamos, en consonancia con la ciudadanía y ofrezca este espacio para que la solidaridad se pueda concretar
con más de 1.200 ollas comunes que hay repartidas en todo Chile, de acuerdo con datos que son preliminares, porque parece que hay muchas más y van a seguir incrementándose cuando se anuncia que va a haber por lo menos 3 millones de personas sin trabajo en este país. Esa es la situación. Así es. Bueno, lo que queda es agradecer a todas las personas que están en las ollas comunes, colaborando, alimentando a la gente, siendo seres solidarios con nosotros mismos. Así que, bien dicho, el pueblo apoya al pueblo. Así que ya se nos pasó volando este ratito. Sí. Muy agradecido de haber compartido con nosotros. Don Sergio, los tambores de la radio cooperativa ya están llamando. Así que Ya, pues, queda más que invitado a nuestra comuna de la Cisterna para que sigamos conversando. Muchas gracias por su opinión, muchas gracias por haber compartido este ratito con los vecinos de la comuna de la Cisterna. Saludos cordiales a todos los vecinos ahí. Bueno, y nos encontramos cada día a las 6 de la mañana en Cooperativa con las noticias del diario Cooperativa. Así que gracias, Marcelo Luna, por la invitación también. Y de nuevo le decimos a Tucapel, a pesar que ya se fue, que tenga un buen trabajo en materia de derechos humanos, donde sea especializado a raíz de la tragedia que vivió con su padre. Así que chao, que estén muy bien. Gracias. Bueno, gracias vecinos y vecinas por acompañarnos en esta entretenida conversación. Sigamos conectados en Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Cuídese y cuidémonos entre todos. Muy buenas noches.